Bienvenidos. Hoy les presentaré la atención, proceso cognitivo básico dentro del aprendizaje del ser humano. Para poder entender más rápido esta diapositiva, pasaremos a mi introducción. Mi introducción se basa explicando qué es la atención. Luego así, viendo las formas de atención y sabiendo esto, determinando las fortalezas y falencias. Luego daré a conocer algunas patologías relacionadas con este proceso mental. Y finalmente daré mi conclusión. Entonces, ¿qué es la atención? La atención es la capacidad de seleccionar información sensorial y dirigir los procesos mentales. También es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Por una parte, la atención es entendida como una cualidad de la percepción. La atención funciona como filtro de los estímulos ambientales, decidiendo así cuáles son los estímulos más importantes y dándoles a estos prioridad al objeto para un procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la atención es entendida como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos, desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el razonamiento complejo. Ya una vez definido lo que es la atención, podemos encontrar varias formas de esta en diferentes aspectos. Estos se diferencian en el tipo de mecanismos aplicados y en el grado de control. Por tipo de mecanismos aplicados encontraremos la atención selectiva, atención dividida y la atención sostenida. Y según el grado de control, encontraremos la involuntaria y voluntaria. Empezaré a explicar a ellas respectivamente. La atención selectiva es la habilidad de una persona para responder a los aspectos esenciales de una tarea o situación y pasar por alto o abstenerse de hacer caso a aquellas que son irrelevantes. La atención dividida es el tipo de atención que se da cuando ante una sobrecarga estimular se distribuyen los recursos atencionales con los que cuenta el sujeto hacia una actividad compleja. Atención sostenida. Viene a ser la atención que tiene lugar cuando un individuo debe mantenerse consciente de los requerimientos de una tarea y poder ocuparse de ella por un periodo de tiempo prolongado. Nos pasamos así al tipo de atención según el grado de control. La atención involuntaria es la que está relacionada con la aparición de un estímulo nuevo, fuerte y significativo y desaparece casi inmediatamente con el surgimiento de la repetición o monotonía. La atención voluntaria. Este tipo de atención se desarrolla en la niñez con la adquisición del lenguaje y las exigencias escolares. Es relacionada con todo el aspecto escolar y básico y medio que se relaciona a los colegios. Esta va por procesos y el primero es el de los padres, de controlar la atención del niño a un involuntario. Ya cuando el niño adquiera la capacidad de señalar objetos, nombrarlos y pueda interiorizar el lenguaje, será capaz de trasladar su atención de manera voluntaria e independiente. Visto ya algunas formas de la atención, procederemos a ver las fortalezas y falencias que han de encontrarse en ella. Hay una serie de factores en que la atención puede ser afectada. Entre estos encontramos la fatiga, el estrés, que son más comunes. Encontramos también algunas alteraciones patológicas que afectan la atención, como el síndrome por déficit atencional con y sin hiperactividad, siendo esto muy perjudicante para la capacidad de los niños de aprender y mejorar su rendimiento en el colegio. Pero a su vez, hay una parte muy importante derivada a la motivación y a la emoción que han sido considerados como factores determinantes de la atención. De este modo, un estado de alta motivación e interés estrecha nuestro foco atencional, disminuyendo la capacidad de atención dividida, así como el tono afectivo de los estímulos que nos llegan y nuestros sentimientos hacia ellos contribuyen a determinar cuál va a ser nuestro foco de atención prioritario. Finalmente, después de haber visto algunas de las cuales son sus pros y sus contras, pasaremos a ver algunas de las enfermedades que pueden afectar la atención. Dentro de estas podemos encontrar la aproxia, un coma o estupor profundo con ausencia absoluta de atención. La aproxia es un término usado para la incapacidad absoluta de un individuo para fijar la atención. Puede ser causada por déficit sensorial o mental. La hipoprosexia
disminución de la capacidad atentiva. Este término se refiere a un trastorno de la atención, en la que el sujeto se concentra excesivamente en un evento a tal punto que se ve incapacitado o excluye todo otro estímulo. La hiperprosexia, hiperactividad de la atención, característica de trastornos con ideas delirantes. La hiperprosexia es también denominada distraíbilidad o labilidad de la atención. Es un trastorno frecuente pero poco patológico. Es así como el sujeto pasa de un objeto a otro sin que pueda fijarse especialmente en ninguno. La paraprosexia, inestabilidad de atención, característica de trastornos maníacos. Este es el aumento de la atención espontánea, que es posible de ver a la gente que está jugando con un objeto y luego deja de tomar como objeto su atención y fija su atención en otro, dejando este de lado. Finalmente veremos la distracción, concentración excesiva en la vida interior del individuo, característica de sujeto deprimido. Es un término usado para describir una desviación de la atención por parte de un sujeto cuando éste debe atenderse a algo específico. Después de haber conocido algo más de la atención, sus características, formas y cómo afecta al ser humano, podemos sacar una clara conclusión sobre esto. La atención en general es de mayor importancia para cualquier ámbito, sea este el de escuchar, hablar, leer y escribir. Estas son destrezas fundamentales para lograr competencia comunicativa y ser comunicadores eficientes. Sin embargo, suele no darse la importancia debida a la habilidad de escuchar, a pesar de que gran parte de la información de nuestro entorno está metida por esta vía. La falta de atención como proceso principal del aprendizaje nos lleva a no captar bien la materia, o no relacionar bien ideas, o incluso no lograr entender cosas que resultarían muy fáciles para cualquier persona. La atención se puede ver en cualquier momento de la vida. Nosotros en la escuela, aprendiendo profesiones militares o simplemente estando en clase atendiendo al profesor. La atención es también de vital importancia para los estudios de un pequeño alumno, ya que sin esta no puede aprender y le hace mucho hincapié cuando está en estudios superiores. Sin el desarrollo de una buena atención, tampoco puede llegar a estudios muy lejanos. Ya habiendo finalizado con mi presentación, los invito a saber más sobre la atención, visitando aquellas páginas y leyendo el libro de psicología de Diane E. Paparia. Muchas gracias por su atención.